Nos da muchísimo gusto dar la bienvenida a quien es el secretario de Trabajo y Previsión Social, licenciado Eduardo Almaguer, a su casa aquí a Periódico El Gratuito. Bienvenido. Gracias, Nadia, gracias por la invitación y por permitirme expresarme con los ciudadanos. ¿Cómo encontró la Secretaría de Trabajo? Bueno, en términos generales, lo hemos mencionado, en términos administrativos, de manera correcta, no es una secretaría que maneje grandes programas o grandes presupuestos, es una secretaría que presta servicios por vía administrativa y por la vía de la aplicación de la ley, en este caso de la ley laboral. Tenemos un tribunal de justicia, de justicia laboral, que es la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Entonces, en términos administrativos, sin mayores problemas hasta el momento en lo que hemos revisado, pero sí con asignaturas pendientes muy delicadas en el tema de articulación política y social, que tiene un efecto muy importante entre los ciudadanos, que es la relación laboral, ¿no?, entre el patrón y el trabajador. En ese sentido, encontramos una junta local con muchos problemas, con un problema entre las centrales obreras que hizo que hubiera una litis, hay ahorita una controversia legal por la representación obrera, obviamente acompañada ya del término de contrato por el que fueron invitados a trabajar de los presidentes de las juntas especiales, pero además de ello, con un rezago muy importante de más de 50,000 expedientes y con la creación de 3 juntas a las que les empezaron a turnar temas muy importantes como de comercio, de construcción y de oficinas, pero juntas virtuales que no se terminaron de crear, de conformar, de integrar. Y bueno, todo ello en conjunto, además del problema del coyotaje y de una serie de vicios ocultos, diríamos, pero que ahí están muy visibles, encuentras una situación delicada, pero el gobernador del estado, maestro Aristóteles Sandoval, desde el primer día en que fui invitado, la instrucción que recibí fue que nos abocáramos a resolver estos conflictos entre centrales obreras, que invitáramos a participar de manera muy clara a la parte patronal a través de Coparmex, que tuviéramos una amplia comunicación con todas las cúpulas empresariales y obviamente con las centrales obreras y sindicatos independientes, de tal manera que pudiéramos articular todos los esfuerzos para abatir el rezago en la Junta, para generar reglas muy claras a partir de la ley, reglas de operación, de entendimiento, para fortalecer el área de mediación, el área de conciliación antes de llegar al tribunal laboral, y para trabajar en asignaturas pendientes de un área muy importante de prevención que tiene que ver con las condiciones de seguridad e higiene en que los trabajadores desarrollan sus actividades, y que va implícita una parte muy importante que son los jornaleros agrícolas. A la par de todo esto que tiene que ver con la aplicación de la ley, del orden, de la justicia, hay una parte de la Secretaría que es el Servicio Estatal del Empleo, que funciona en gran parte con recursos federales del Servicio Nacional del Empleo, que es una parte de vinculación social muy importante de la Secretaría y que estamos trabajando para que no sea un esfuerzo aislado, sino que podamos detonar también la participación de los sindicatos y de las empresas en materia de capacitación, es decir, entrar a un círculo virtuoso donde la mano de obra o las personas que se estén capacitando sean en función de las necesidades del empleo. En Jalisco hay un corredor muy importante de el trabajo de piezas para computadora, electrónicas, no solo para computadora, telefonía, televisión y otras necesidades, que se exporta a todo el mundo, desde aquí, desde Jalisco. Entonces, sería importante que a nuestros jóvenes los fuéramos orientando y capacitando, o a nuestros ciudadanos, a las personas que no tienen empleo, en función de esta oferta que hay del empleo, para entrar a este círculo virtuoso de que tú encuentres empleo, un empleo mejor pagado, posibilidad de desarrollarte, y que las empresas tengan
el perfil de empleado que necesita. ¿Han realizado ustedes un análisis, un diagnóstico de por qué en Jalisco se han perdido ese tipo de empleos y se han ido a otros estados? Bueno, porque no hay condiciones, Nadia, condiciones en ocasiones de infraestructura, de seguridad, o lamentablemente, lo digo así de claro, de articulación entre las diversas instancias del Estado. Cuando viene una inversión, lo primero que ellos buscan es que haya estabilidad laboral, o sea, certeza jurídica. Lo segundo es que la tramitología de los municipios, del Estado y de la Federación no inhiban la instalación de estas empresas, y cuando no hay entendimiento entre los gobiernos municipales, estatales y federal, entonces se van en búsqueda de, en este caso, de otro estado de la República donde hay un entendimiento entre el gobierno municipal y estatal. Habremos de recordar que en nuestro estado no había ese entendimiento ni entre el propio gabinete. Entonces eso dificultaba la confianza de los inversionistas para invertir en el Estado como debería de ser. Y esta es un área que está viendo la Secretaría de Promoción Económica, pero que va muy ligada a la Secretaría del Trabajo. En cuanto, manejaba usted lo de el Servicio Estatal del Empleo, ¿cuántos recursos se tiene para Jalisco? Bueno, para Jalisco, que me comentan que es una está ocupando el lugar número 3 a nivel nacional, se le destinan en promedio 40 millones de pesos. Me parece que es un presupuesto que si lo complementamos con lo que invierten las empresas y los propios sindicatos en sus centros de capacitación, podemos potencializarlo y rendirnos mucho más. Estos 40 millones, una gran parte se aplica en las becas, se llama Bécate, donde mientras se aprende el oficio o para lo que se le está capacitando al trabajador, se le da un apoyo económico obviamente menor al sueldo que va a recibir, porque si no se quedaría todo el tiempo capacitándose, sí, claro, ¿no? Se le da hasta por 2 meses, por 60 días. Se está trabajando actualmente en convenios con empresas. Una empresa le dice al gobierno, yo necesito 20 trabajadores de este tipo, que los voy a capacitar en mes y medio, y entonces el gobierno entra con la beca, el recurso para la beca. Este es positivo, pero no es lo que alcanza a resolver la demanda de empleo que hay, ni la calidad del empleo que se requiere. Se trabaja en las ferias del empleo, se lleva a cabo en municipios, en el interior del estado, se ofertan entre 4,000 y 2,000 empleos en promedio, pero no responden. Una familia actualmente se requerirían de 3 o 4 empleos de estos que se ofrecen para que pudieran vivir de manera digna. Hoy no podrían vivir con el ingreso de este tipo de empleos, con un solo ingreso. Entonces, ya estamos trabajando en acordar y articular para poder potencializar y generar también que los inversionistas, una parte importante es saber que tendrán empleados con el perfil que requieren, un poco irnos adelantando, ¿no? Ver qué se está en el país y en el mundo global requiriendo para nosotros irnos adelantando. Una visión que tiene el gobernador y que nos ha transmitido y a mí me entusiasma, es que veamos más allá, o sea, no nos quedemos solo en el aspecto de nuestro estado, de nuestras necesidades, sino que veamos qué está sucediendo en el concierto nacional, qué está sucediendo en el mundo hoy tan globalizado, y demos un paso en ese sentido. Obviamente eso sucederá a partir de que pongamos orden en lo que tenemos, que podamos articular, pero que podamos dar pasos hacia adelante. En el concierto nacional y que habla de la capacitación y de la inversión, ¿Jalisco qué lugar ocupa en cuanto a generación de empleos? Bueno, nosotros nos encontramos actualmente un poquito en el tema del desempleo, un poco abajo de la media nacional que anda sobre el 4.8, y nosotros rayamos el 4.45 según datos del INEGI. Los empleos que está generando Jalisco no van más allá del 20 o el 30% de la demanda que se está requiriendo. Y bueno, nos está sucediendo en todo el país, pero hay regiones que se están desarrollando de manera positiva. Y obviamente este problema del desempleo
genera pues problemas sociales, problemas vinculados al propio crimen organizado, porque los jóvenes, primero el problema de no encontrar dónde estudiar y después el problema de no encontrar dónde trabajar. Por ello, Nadia, estamos muy metidos, muy involucrados en vincular esa necesidad y ese perfil con la demanda de empleo de las empresas, ¿no? Y ahí es donde entra la capacitación. Ha faltado difusión, que estén bien enterados de a dónde acudir y cómo acudir, y es un proceso en el que estamos trabajando. ¿Todavía no tienen un análisis o unos prospectos de cuántos empleos se pueden generar? No tengo todavía ese dato, que lo estamos trabajando. Bueno, quisiera ahí ser muy honesto, ¿no? También tenemos que dar un paso hacia adelante en hablarnos con la verdad, o sea, decirnos, esta es la realidad de Jalisco, para de ahí partir, ¿no? Y te encuentras datos de diferentes fuentes. Ahorita lo que estamos trabajando es los datos, al que todos acudimos es al Seguro Social, ¿no? Porque es la manera formal de dar de alta, vamos a llamarlo. Pero habría que acudir también a la parte de las empresas y a los propios datos de los sindicatos para cruzarlo y tener en realidad cómo estamos tanto en la tasa de desempleo o la posibilidad de la creación de empleos. En los próximos días habré de sostener reuniones con el secretario de Promoción Económica vinculado, y vamos a trabajar muy de cerca con las inversiones que se pudieran dar. Te pongo un ejemplo también sencillo. Hay empresas que no pueden desarrollarse a plenitud porque un ayuntamiento no les otorga una licencia que corresponde, ¿no? O la Comisión Nacional del Agua no les ha podido acreditar como corresponde los permisos, a pesar de que ellos ya cumplieron, de sus descargas de aguas residuales. Entonces, ese tipo de temas debe de entrar el gobierno en esta área, la de promoción económica, para subsanarlos y detonar el empleo. Y ahí entra también la Secretaría del Trabajo, ¿no? Es ver, y los propios sindicatos, o sea, ¿qué hace falta para que podamos crecer, ¿no? Y en ocasiones lo que hace falta es voluntad política, voluntad de hacer las cosas. Y ahí es donde hablaba yo de la visión de resolvamos lo que tengamos que resolver y veamos más hacia adelante, para que Jalisco empiece a distinguirse en el concierto nacional de ser un estado donde puedas invertir de manera segura, generes empleos, haya un sindicalismo moderno, un sindicalismo honesto, que le genere también certeza jurídica a los inversionistas. Yo insisto mucho en que dejemos de estar en el círculo vicioso y retomemos este círculo virtuoso. Hay empresas transnacionales que han querido ubicarse en Jalisco y algunos otros estados pues nos han ganado. Así es. En este aspecto, el gobierno de Jalisco, que dirige el licenciado Aristóteles Sandoval, ¿van a seguir ayudándolos económicamente? Porque hay, por ejemplo, en las cuestiones electrónicas donde les daban ayuda, ¿seguirán con esas políticas? Fíjate, Nadia, que eso corresponde a un área, al área de promoción económica que tiene desde la parte de FOJAL y unas áreas de promoción y de aportación. Desconozco exactamente cuál era el modelo que operaban, pero lo que sí te puedo decir es que hoy los ingresos del gobierno estarán orientados para el servicio de la gente. En todo caso, si estas empresas requieren de algún tipo de infraestructura, pero que pudiera beneficiar a un corredor industrial o pudiera beneficiar de alguna manera una inversión en capacitación a un número importante de ciudadanos, seguramente el gobierno lo hará. No creo tanto en subsidiar, o sea, por eso habría que ver qué modelo utilizaban, tanto en el subsidiar. Nosotros nos enterábamos que por la prensa, que de pronto 30 millones de pesos a determinada empresa, no sé si lo utilizaban en capacitación o en infraestructura de herramientas, de máquinas, pero me parece que lo que al gobierno le corresponde es generar la infraestructura, la certeza jurídica, la estabilidad laboral, y lo que más le sirve a una empresa es el recurso humano. Entonces, si nosotros tenemos el recurso humano listo, preparado, seguramente con ello estamos dando una gran aportación, y la articulación política y administrativa
de generar condiciones de eficiencia en la instalación y operación de las empresas. El otro modelo, yo en lo particular, no, aún sin conocer a fondo cómo se aplicaban, yo no tendría coincidencia en ello. Bien, finalmente, licenciado, Jalisco era uno de los estados que tenían más huelgas. Así es. Y en estos últimos gobiernos, al parecer, detenían las huelgas y tengo entendido que solamente fueron 3 las que estallaron en estos últimos años. ¿Cómo estamos? ¿Realmente es esta la situación? No es esa la situación, Nadia, quiero ser muy claro. O sea, no había huelgas porque aplican una estrategia de si no salgo a la calle no me atropellan. Entonces, no había huelgas no porque hubiera una estabilidad laboral, sino porque se operaba desde el Estado con todos sus instrumentos para que evitar que hubiese huelgas, sin atender que quizás habría huelgas legítimas, que tenían el derecho, que realmente se requerían, y lo que se dañaba ahí era a los trabajadores y a su propio patrimonio, y eso no está bien. Nosotros seguiremos buscando que no haya huelgas en el Estado, pero a partir de que hay estabilidad laboral, que hay una paz laboral y que cada parte hace lo que le corresponde. Los patrones cumplen con sus obligaciones y los trabajadores cumplen con sus obligaciones y los sindicatos. Y entonces que el que no haya huelgas sea un producto de un trabajo positivo que se hizo y de una verdadera paz laboral. Y ahorita no hay huelgas a fuerzas, diríamos, ¿no? O sea, ¿hay huelgas pendientes? Tenemos más de 400 amparos de huelgas que procedían y que no fueron autorizadas por la Junta de Conciliación. Licenciado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la oportunidad y muy buen día. Gracias. En exclusiva para el periódico El Gratuito.